Hola, en este video continuamos con la serie de programación lineal. En este caso regresamos a Simplex y vamos a ver una forma de representar este problema para resolverlo de una forma más eficiente algorítmicamente. Hasta el momento, para resolver Simplex representábamos un conjunto de ecuaciones lineales. En cada iteración despejábamos variables y reexpresábamos el problema mediante otras ecuaciones que terminaban generando un problema equivalente. Sin embargo, la forma en la que lo expresamos no es lo más adecuado para resolver el problema de forma algorítmica. Entonces lo que vamos a proponer es justamente expresar este problema de otra forma que nos ayude a, mediante un algoritmo, resolver nuestro problema de programación lineal, y esa forma va a ser su expresión matricial. Recordamos que para iniciar la resolución mediante simplex del problema, primero lo que hacemos es expresarlo en forma de holgura. Tenemos en ella una función objetivo, el que queremos maximizar, que va a estar expresado en función de las variables básicas que inicialmente coinciden con la función, con las variables de decisión. Y además tenemos las restricciones, que están expresados como igualdades, porque tenemos por un lado el agregado de las variables de holgura, que a medida que ejecutamos el algoritmo de simplex son conocidas como las variables libres. Tenemos entonces n variables que son básicas y m variables que son las libres. Vamos a ver a continuación cómo podemos expresar ese problema de una forma matricial. En principio nos va a bastar con generar una multiplicación de dos matrices. Vamos a tener una matriz que vamos a llamar la matriz de coeficientes, que se va a multiplicar por un vector traspuesto que va a corresponder a los valores de las variables básicas, y esa multiplicación nos va a dar como resultado otro vector traspuesto también que nos va a dar los valores de las variables libres. Veamos con mayor detenimiento la matriz de coeficientes. Va a tener un tamaño de m en más 1 por n más 1, donde en la primera fila vamos a representar a la función objetivo. En el resto de las filas van a estar representadas las restricciones. Después, la primera columna va a representar a todos los términos independientes, tanto de la función objetivo como de las restricciones. Y en el resto de las columnas van a ser los coeficientes que multiplican las variables básicas, también tanto en la función objetivo como en las restricciones. La primera vez que generamos esta matriz es fácil de construir, dado que las variables básicas van a ser a las variables de decisión y las libres van a ser las de holgura. Además, tenemos que expresar nuestro vector de variables básicas, que tiene un tamaño de n más 1, donde el primer elemento es simplemente el número 1, que eso va a estar multiplicando dentro de la matriz de coeficientes a los términos independientes, que queremos que se sumen así tal cual su valor es. Y por otro lado tenemos los valores que van a tomar las variables básicas, y por lo tanto tenemos n de estas. Inicialmente, como dijimos antes, esas corresponden a las variables de decisión, pero a medida que vayamos haciendo el pivot de simplex van a ir modificándose. Tengamos en cuenta que en la realidad sabemos en general que cuando ejecutamos algorítmicamente simplex, que en general solemos multiplicar algún elemento por 0 o eventualmente las variables o dejar alguna variable para ver qué valor toma en 1, ¿no?
Por lo tanto, realmente no es que hay que tener un vector con los valores, sino que alcanza con tener un vector con los índices de las variables que se están utilizando en ese momento como variables básicas. Cuando multiplicamos la matriz de coeficientes por el vector de variables básicas, nos da como resultado el vector de variables libres. Y en este caso va a tener un tamaño de m más 1, donde el primer elemento nos permite obtener el valor objetivo y el resto de los elementos nos permite obtener el valor de las variables libres. Recordemos también, como dijimos antes, que incluso algorítmicamente no es que muchas veces no tengo ni siquiera tener ese vector, sino que me alcanza con saber el índice de cada variable que está puesto en cada uno. De nuevo, inicialmente son las variables de holgura y a medida que vamos haciendo los pivots y los procesos iterativos van a ir cambiando. Vamos con un ejemplo para que quede más claro. Volvemos al ejemplo que ya estuvimos utilizando en otros videos, que es el problema de la consultoría. En este caso teníamos dos variables de decisión, 3 restricciones y por lo tanto 3 variables de holgura. Está ya expresado en forma de holgura. Y eso matricialmente lo podemos representar de la siguiente manera. Es una matriz que tiene 3 columnas y 4 filas. Inicialmente la primera fila tiene los coeficientes de la función objetivo. Después cada uno de las otras filas tiene los coeficientes y los términos independientes que tiene cada una de las restricciones. Vamos a ver cómo evaluamos la solución básica. Lo que hacemos es poner todas las variables básicas con valores en 0. Fíjense que en mi vector de variables básicas tiene un 1 únicamente dentro de lo que es el término independiente, todo el resto está en 0. Y al realizar esa multiplicación, en verdad, en todos los coeficientes por los valores 0 se dan 0, por lo tanto no suman justamente a la suma, y por lo tanto la función objetivo es el término independiente de la función objetivo, y las variables básicas tienen el valor del término independiente de cada una de las restricciones. Recordemos que a los coeficientes que estaban con la función objetivo los llamábamos C, sub y 1, 2 hasta n. A los términos independientes los llamábamos B, y a los coeficientes que multiplicaban a las variables dentro de las restricciones los llamábamos A. Bueno, entonces ahora ya para la solución básica en nuestro ejemplo, recordemos cómo lo hacíamos con nuestras ecuaciones. También lo podemos expresar con la forma matricial. Todos estos elementos dan 0 y por lo tanto podemos saber que z es igual a 0, que x3 es igual a 30, que x4 es igual a 20 y x5 es igual a 12. Cuando intentamos ejecutar simplex, lo que tratamos de hacer es iterativamente ir aumentando el valor de la función objetivo y por lo tanto vamos a buscar en la fila 1 de la matriz de coeficientes la existencia de un coeficiente positivo. Quitamos obviamente en esa búsqueda la columna 1 porque es el término independiente. Entonces buscaremos de C1 a Cn un coeficiente positivo. Ahora, una vez que se la seleccionamos, la columna i seleccionada va a corresponder a la variable en la posición i del vector de variables básicas, que va a ser la variable saliente. Por ejemplo, si C1 es un coeficiente mayor a 0, por lo tanto
la primer variable que está en nuestro vector de variables básicas va a ser la variable saliente. Vamos a ver en nuestro ejemplo, entonces tenemos de nuevo nuestra expresión por ecuaciones, y esto lo habíamos expresado de forma matricial. Buscamos un coeficiente en la fila 1 de la matriz que sea positivo, por ejemplo el 900, y eso, como está lo que sería, si llamamos a la primera la columna 1, la columna 2 va a corresponder en el vector de variables básicas, en este caso a x1. Entonces, por lo tanto, x1 va a ser nuestra variable saliente. Lo que solemos hacer en Simplex ahora es ajustar esta variable para aumentarlo lo máximo posible. Vamos a fijar el resto en 0, también las variables libres en 0, y lo que hacemos es calcular para cada una de las que corresponden a las restricciones en qué valor se ajusta. En este caso, como son todas ceros, podemos calcular directamente el valor de ajuste como menos b sub j dividido a sub ji para cada restricción j. Esto lo hacemos para la columna de la 2 a la m más 1. Como está todo en 0, entonces todo eso se queda multiplicado por 0, así que no suma al ajuste. Nos vamos a quedar con la restricción que justamente ajusta un valor positivo, y entonces esa que elegimos va fijándonos en el vector de variables libres a qué variable corresponda. Entonces eso nos va a dar justamente la variable saliente. Por ejemplo, podría ser la marcada por una flecha. Ahora lo vemos en un ejemplo donde ya habíamos elegido como la variable entrante a x1, entonces ajustamos y calculamos directamente cuál es el valor que los ajustan. Para la primera restricción es 7,5, para la segunda es 10, para la tercera es menos 12. Por tanto, seleccionamos una que sea positiva, en este caso elegimos la que la ajusta más. No podríamos ajustarla, o sea, si elegimos la negativa, obviamente no podemos porque hay una restricción de la negatividad, y si seleccionamos la otra, en verdad estamos haciendo que la restricción primera no se cumpla. Así que tenemos que, en este caso, definir como variable entrante, x3. Veamos cuando estamos frente a una solución ilimitada. Bueno, queremos ver cuál ajusta la variable saliente, y si nos fijamos que en la matriz M todos los coeficientes son 0, entonces lo que nos va a pasar es que cuando calculemos a ver qué ajusta, estamos dividiendo por 0, entonces eso hace que en verdad el valor de ajuste es infinito, y nos está diciendo que podemos aumentar esa variable hasta el infinito cumpliendo aún las restricciones, y por lo tanto en ese caso retornamos que nuestro problema tiene una solución ilimitada, porque acuérdense, lo puedo seguir aumentando, y como el coeficiente dentro de mi función objetivo es positivo, eso va a implicar que podemos aumentar lo que queramos hasta infinito el valor objetivo. Ahora tenemos que realizar el proceso de pivot, que ya tenemos la variable básica saliente y tenemos la variable libre entrante. En nuestro ejemplo genérico podrían ser estas dos mostradas por la imagen, y hacemos el proceso del pivot. En este cambio simplemente lo que hacemos es que las variables intercambian su lugar en cada uno de los vectores, y que actualizamos la matriz para transformar el problema en un equivalente. Ahora vamos a ver cómo podemos de forma sencilla actualizar esa matriz. Bueno, vamos a ver que existen 4 comportamientos diferentes según en la posición en que está el elemento dentro de la matriz, para ver cómo se actualiza. Si definimos esta como la matriz genérica con un tamaño
dado por las restricciones y las variables de decisión, vamos a ver que va a haber una celda que es la intersección entre las variables afectadas, que es la variable entrante y la saliente. Esa la vamos a llamar el pivot, podemos llamar el valor pivot o A. Y después vemos que todas las celdas que están en la misma fila que este pivot la vamos a llamar B, y todas las que están en la misma columna la vamos a llamar C, y al resto lo vamos a llamar D. Y ahora vamos a ver que, de acuerdo a en qué posición están, la forma de calcularla es otra, y lo podemos entonces hacer automáticamente y de forma sencilla. Veamos, hacemos los siguientes cambios. El valor del pivot A se va a reemplazar por su inverso, 1 sobre A. Esto se puede calcular directamente haciendo las... o sea, uno puede llegar a estos valores simplemente viendo las ecuaciones y haciendo los despejes correspondientes de forma genérica, y vemos que esto se cumple para cualquier operación de pivot que hagamos. Los valores de B se van a reemplazar por menos B sobre A, los de C se van a reemplazar por C sobre A, y por último los valores de en que estaban en las posiciones que son D se van a decrementar en un valor de B por C dividido A. Veamos cómo funciona en la práctica con nuestro ejemplo. Teníamos como variable saliente x1 y variable entrante x3, entonces el pivot va a ser justamente, en este caso, el elemento que el que está en la celda, que en este caso está en la fila 2 y también en la columna 2. En la fila está dado por la variable saliente y la columna por variable entrante. Bien, vemos que tiene un valor de menos 4, es A, y ahí se muestra en un color celeste más claro todos aquellos que serían el tipo B. En una especie de verde clarito también son todos los que son C, y por último los que están en el color de los otros vectores serían los D. Y veamos ahora cómo cambian de valor. A pasa a ser 1 sobre A. O sea, era menos 4, ahora pasa a ser menos un cuarto. El valor de B pasa a ser menos B sobre A. Y fíjense que era menos 1 y es dividido. Menos 4 es un 4, es un cuarto, pero con el menos adelante nos da menos un cuarto. Eso lo podemos hacer también para el 30 y nos da 7,5. Y si lo hacemos para la que está marcado como C, que es C sobre A, es 1 dividido menos 4 es menos un cuarto. Y finalmente tenemos como calcular D, que ahí dice D menos B por C dividido A. Y acá la duda es, no hay duda porque es una misma celda, pero ¿de dónde sacamos B y C? Y bueno, corresponde al único B. Recuerden que el B tiene que ver con la fila, o sea que es en este caso es el que está en la misma columna, el B que está en la misma columna que el D que estamos analizando, y lo mismo para C, pero en este caso sería el C que está en la misma fila del elemento D que estamos analizando. En este caso, entonces, queremos ver cómo se modifica el elemento, el coeficiente 400, y lo que tenemos que hacer es agarrar 400 menos B, que en este caso es menos 1, por C, que es 900, dividido A, que es menos 4, y eso nos da como resultado 175. Y así podemos hacer para cada uno de todas las celdas de la matriz.
Por último, ahí se muestra también cómo las variables entrantes y salientes cambiaron de lugar. Y así continuamos realizando simplex hasta que en la iteración a la que lleguemos no haya un coeficiente positivo dentro de lo que sería en la matriz M, en la fila que representa a la función objetivo. Y el resultado es simplemente nos va a dar en la función objetivo, al evaluar todo con las variables básicas, nos va a dar el valor, y ahí también vamos a poder ver cuáles son los valores para llegar a ese resultado de las variables básicas y libres, y con eso terminamos de ejecutar simplex. Esto es una forma más amigable para la implementación algorítmica, incluso para muchas veces para hacerlo en papel. Con eso terminamos este video, así que gracias por llegar a este momento. Nos encontramos en el próximo video. Hasta luego.